Esto es En torno al dinero. ¿Desde cuándo se viene cocinando? ¿Desde dónde crees que se viene cocinando este impuesto global a las empresas multinacionales de índole digital? ¿Cuál es el camino que lleva? Porque ahorita la propuesta es de 17, ¿no? Si no mal recuerdo, 15 o 17, 15%, Sí, pero puede sí, crecer. sí, en un principio se mencionaba por la presidenta del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que podría ser del 21%, pero finalmente, después de los acuerdos alcanzados la semana pasada, se logró llegar al 15%. Y esto realmente resulta muy benéfico precisamente por lo que se argumenta y platicábamos en un principio, en el segmento anterior, respecto a las tasas impositivas que prevalecen en otros países denominados paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales, desde luego, acogen a estas empresas que llevan a cabo diversos actos, ya sea de comercio o de servicios. Entre ellas, no sé si se valga ahorita mencionar Sí, hay algunos que nombres. mencionarlas, claro. Claro, estamos hablando de Amazon, Apple, Microsoft, y bueno, un sinnúmero, Facebook, ¿sí? Un sinnúmero de empresas que finalmente prestan servicios por plataformas digitales, pero además hay un lineamiento que señala que las que facturen arriba de 890 millones de dólares se verán obligadas a llevar a cabo este procedimiento de tasa al 15%. 890 millones de dólares anuales. Exactamente, que rebasen este importe de 890 millones de dólares anuales. Y eso, ¿y cómo dividen el impuesto para que no produzca el efecto de la doble tributación? Correcto, correcto. Esa es la parte que seguramente entrará ahora en discusión, puesto que el impuesto se prevé entre en vigor en 2023, en el mes de octubre, pero la parte técnica, todo esto se empezará a analizar a partir de este mes de octubre se empezará a analizar la parte técnica y ya en 2023 entrará en vigor como tal la disposición, ¿sí? Entonces, en la parte técnica estaremos analizando precisamente, o estarán analizando el grupo del G7 y G20 respecto a cómo es que se debe llevar a cabo. Hoy te puedo poner un ejemplo muy sencillo, Lalo. En Francia, por ejemplo, pagarían 320 millones de euros, por ejemplo, si estuviera alguna de estas empresas posicionadas en estos paraísos fiscales, que pudieran ser Irlanda, alguno de los Países Bajos, las Islas Británicas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy pagaría, por ejemplo, en Francia una de estas empresas, perdón, en Irlanda, una de estas empresas, 125 millones de euros. Es decir, obtendría un beneficio de 200 millones de euros por tan solo tributar en un país de baja imposición fiscal. Por lo que también, si esto lo vemos en su conjunto, cada país recaudaría menos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora vamos a citar un tanto como lo que sucede en México. En México tenemos una tasa impositiva del 30% para las empresas. Si una de estas empresas tecnológicas está ubicada en los países que acabo de mencionar de baja imposición fiscal, se tasaría seguramente al 12.5, al 10%, etcétera. Hay un beneficio del 20% en números globales, por ejemplo, sí, o del 15%, si tú quieres más o menos ponderar la situación. Lo que se está entendiendo y se prevé que el 15% restante precisamente se grave en el país o en cada uno de los países en donde está prestando el servicio, ¿sí? De tal forma que se completaría la tasa impositiva tope que hay en cada país, ¿sí? Si o sea, en todos los países tendría que contribuir. Así es, exactamente. Pues ya, por ejemplo, Facebook o YouTube, o WhatsApp, está en todos lados. Claro, entonces, claro. Estoy haciéndole de abogado del diablo, pero va a decir la empresa, ay, no inventes, debo estar
tributando pues en todo el mundo, tengo que tributar en todo el mundo. Esa es la esencia de este impuesto precisamente. Por ejemplo, la semana pasada también el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, comentaba que se van a obtener o se pretenden obtener 30,000 millones de pesos por concepto de esta recaudación. Así que resulta benéfico y como comentaba al principio de la entrevista, muchos países que hoy están endeudados por el tema de la pandemia, pues se van a ver un tanto como beneficiados para poder sufragar algunos gastos. Y eso también en algunas cápsulas lo mencionaba Lalo, puesto que siempre se trata de obtener la recaudación de los mismos en los países como México, y hay que buscar alternativas de recaudación diferentes. Y esta es una alternativa de recaudación muy diferente respecto a las que ya existen en el país. Es un impuesto global. O sea, vamos a ir a una pausa. Después retomaremos parte de lo que informativamente surgió el pasado fin de semana. Regresaremos contigo, pero déjame preguntarte una cosa. Esto ya se llegó a una definición en el G20, ¿no? En el grupo de los 20. Bueno. Así es. Ahora viene la operativa de cómo va a ejercerse. Correcto. De tal manera que este asunto aplicará para el 2022. 23. Para el 2023. Así es. O sea, tiene un año para que se opere. La mecánica de operación. Exactamente. Sí, aunque estudiarán la parte técnica a partir del mes de octubre. Ahorita ya se definió, ya se ganó en votación por mayoría de los más de 130 países que conforman la OCDE y finalmente, bueno, entrarán a estudiar esta parte técnica. Es que no le tocó a Gurría, ¿verdad? O no. Echó a andar la pelota a Gurría. Así es, exactamente. Él inició con esta iniciativa. Gurría como responsable de la OCDE, o sea, él echó a rodar ese balón. Correcto, es correcto. Perfecto. Déjame ir a una pausa, son las 7:05. Ese asunto tiene una especial complicación, porque no solamente es asuntos fiscales, sino además globales. Vamos a una pausa. Esto es En torno al dinero.